Quizás una de los anhelos de cada cristiano, y muchos de nosotros, quizás cuántos de nosotros no hemos deseado haber presenciado momentos gloriosos de la historia de la salvación, cuando Dios ha cumplido promesas que habían sido prometidas hacía muchos años anteriores. Me refiero a esos momentos cuando Dios también ha obrado de una manera milagrosa y poderosa a lo largo de la historia de la redención para salvar a su pueblo y para traer a aquellos que Él está obrando en él. ¿Se imaginan ustedes haber podido estar presentes en algunos de esos momentos? ¿Se imaginan que hubiésemos podido testificar cuando Noé estaba construyendo el arca? Aquellos decían, mira ese viejo loco, ¿qué es lo que está haciendo? Lleva ya 100 años y todavía no la construye. Le tomó 20 años más para poder terminarla. Pero al final hubiésemos estado ahí, hubiésemos visto cómo todos subieron al arca, las puertas se cerraron y Dios cumplió la promesa, o Dios cumplió lo que había dicho que él iba a hacer. O cuando Abraham estuvo a punto de sacrificar a Isaac con el cuchillo en la mano y Dios proveyó un cordero para que eso no ocurriera. O haber visto a Abraham dando los diezmos a Melquisedec. O haber presenciado las plagas sobre Egipto y la milagrosa liberación que Dios hizo sobre el pueblo en aquel tiempo. O haber estado allí cuando estaban conquistando la tierra prometida y después de darle vueltas a una ciudad como locos y tocar trompetas, ver que las murallas se caen y el pueblo pudo llegar y conquistar lo que había hecho. O haber presenciado muchos de los milagros en el tiempo de los jueces, cómo usó Dios a cada uno de los jueces para lograr victorias y batallas significativas para su pueblo. O haber conocido al rey David y cómo este rey confiaba en Dios a pesar de que no tenía todo en su contra. Haber visto las riquezas de Salomón, haberle escuchado toda la sabiduría que Dios le dio, haber visto a algunos de los profetas también ministrando y llevando la palabra de Dios al pueblo en aquel tiempo cuando se habían desviado. ¿Se imagina usted, hermano, haber estado en los tiempos de Jesús como los apóstoles? Haber visto los milagros que Jesús hizo a todas las personas en aquel tiempo, haber estado con Pablo en sus viajes misioneros, ir a todos estos lugares donde él estuvo plantando iglesia y estuvo predicando el evangelio. Sin lugar a dudas, haber podido ver estos acontecimientos en persona hubiese sido algo extremadamente significativo. Nunca nos ha preguntado muchas veces en su vida, ¿cómo es posible que los apóstoles hayan visto todo esto, los discípulos, y aún así no creían? ¿Cómo es posible que Pedro haya negado a Jesús con todo lo que pudo ver de lo que Jesús había estado haciendo? Y sí, han habido momentos extraordinarios en la historia de la redención, en lo cual nosotros nos hubiésemos gozado de haber estado ahí. Pero yo les quiero animar hoy para mostrarles que hay algo extraordinario que también está ocurriendo en nuestros tiempos y nosotros somos parte de eso. Así que quiero que vayan a Hechos capítulo 11 y vamos a leer aquí los versículos del 1 al 18. Dice la palabra de Dios: los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión le reprocharon: tú entraste a casa de incircuncisos y comiste con ellos. Entonces Pedro comenzó a explicarles en orden lo sucedido. Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, un objeto semejante a un gran lienzo que descendía debajo del cielo por las 4 puntas y vino hasta mí. Cuando fijé los ojos en él y lo observaba, vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo. También oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Pero yo dije: de ninguna manera, Señor, porque nada impuro o inmundo ha entrado jamás a mi boca. Pero una voz del cielo respondió por segunda vez: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Esto sucedió 3 veces y todo volvió a ser llevado arriba al cielo. En aquel momento se aparecieron 3 hombres delante de la casa donde estábamos, los cuales habían sido enviados a mí desde Cesarea.
y el Espíritu Santo me dijo que fuera con ellos sin dudar. Estos 6 hermanos fueron también conmigo y entramos en la casa de aquel hombre. Y él nos contó cómo había visto al ángel de pie en su casa, el cual le dijo: envía unos hombres a Jope y haz traer a Simón, el que también se llama Pedro. Y cuando te dirá la palabra por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como lo hizo sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder impedírselo a Dios? Al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios, diciendo: así que también los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a vida. Padre, gracias queremos darte en esta hora, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque ella es viva, es eficaz. Y te suplicamos que tu Espíritu use la débil voz humana, Señor, y tú traigas palabra a nuestros corazones hoy. En Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Hermanos, esta historia es bien conocida, ¿verdad? O sea, lo bueno que estuvieron hace no mucho en el libro de los Hechos, y a lo que se está haciendo referencia aquí en el capítulo 11 es toda una historia que ocurre anteriormente en el capítulo 10, donde estos hechos ocurren. Pero en el capítulo 11 ya esta historia pasó. Pedro está delante de todos allí en Jerusalén, está delante del concilio como tal, pero está delante de los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, y él va a comparecer ante ellos porque ellos estaban oyendo un rumor de las cosas que habían ocurrido. A estas alturas, pues, ya estamos alrededor de el año 45 después de Cristo en este capítulo 11, y esto nos ubica alrededor de 12 años después de Pentecostés. Nosotros leemos el libro de los Hechos rápido, pero hay muchos años entre unos capítulos y los otros. O sea, esta historia de que ocurre con Cornelio y ocurre con ellos, ocurre como 12 años ya después que se había ocurrido el Pentecostés. El Evangelio ha sido esparcido por los apóstoles en el poder del Espíritu Santo en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Allí estaban, recuérdense, aquellos Esteban, los helenistas, juegan un papel preponderante ahí en el capítulo 6, y ahora estamos precisamente en este momento de la expansión del Evangelio más allá de estas fronteras geográficas de Israel. A pesar de que en el primer siglo no tenían celulares ni tenían redes sociales, la noticia de que Pedro había entrado y compartido con gentiles llegó rápidamente a todo lugar. Y ellos estaban preguntándose qué es lo que ha sucedido aquí. En aquellos tiempos esto era un escándalo. En una década la iglesia había sido establecida entre judíos, partiendo de Jerusalén, y se había expandido, como vimos, a Judea y a Samaria, y eran bien estrictos en cuanto al cumplimiento de la ley de Moisés. En estos primeros años la mayoría de los convertidos eran judíos, no eran gentiles. Y los judíos tenían toda una manera, si un gentil quería creer en Dios y quería venir a la fe en Dios, ellos tenían, se llamaba un prosélito, y ellos tenían que convertirse en prosélito y cumplir una serie de requisitos para ser aceptados dentro de los judíos. Pero la iglesia había estado caminando en este tiempo y había estado siendo establecida. Los versículos del 1 al 3 pues nos hablan acerca de que ellos llegan en este momento, dice: Pedro subió a Jerusalén, y los que eran de la circuncisión le reprochaban diciendo: tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos. Esta es la acusación que le están haciendo a Pedro. Recordemos que para los judíos la limpieza ceremonial era muy importante. Estaba establecido en la ley de Moisés, y aunque ya ellos eran cristianos, ellos todavía guardaban mucho de esta ley. Puede leerse el libro de Levítico y puede ver todas las maneras en las que ellos mantenían esto. Ellos no podían ni siquiera entrar en casa de un incircunciso, mucho menos compartir una comida, pues los convertía a ellos en contaminados.
Y esta es la acusación que está de fondo detrás de lo que está haciendo aquí. Está diciendo, ¿cómo tú vas a entrar en casa incircunciso y vas a comer con ellos? Aquí los de la circuncisión están con los dientes afilados, cuchillo en la mano, para despellejar a Pedro vivo. Pero Pedro comienza a defenderse y comienza a decir qué fue lo que pasó. Él comienza su defensa primero narrando el hecho, el mismo hecho que vemos en el capítulo 10, y él lo narra tal y como ocurrió en el capítulo 10. Y Pedro da todos los detalles de lo que ocurre ahí, de la visión que él tuvo, del espíritu que vino a hablar, de los hombres que vinieron a buscarlo. Y es que toda esta primera parte, mis hermanos, lo que todo este pasaje o esta historia nos enseña a nosotros también, es que Dios ha concedido a los gentiles también el arrepentimiento para los pecados. Todo lo que Lucas está intentando dejarnos saber en este capítulo 11 de una manera definitiva, aún después de la historia, es que Dios le ha concedido a los gentiles el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Eso es algo que nosotros sabemos ya, ¿verdad? Esto es algo que por eso nosotros estamos aquí hoy. Si no, ¿saben qué? Hombres, todos ustedes tuviesen que haberse circuncidado para poder entrar en este lugar. Si no se hubiese dado a nosotros estos requisitos. Y las mujeres pues tuviesen que estar quizás aparte en otro lugar para poder escuchar el sermón, como ocurre en las sinagogas ortodoxas de los judíos. Pero no es así. No es así porque nos ha concedido a nosotros el arrepentimiento para perdón de pecado. Y en esta historia del capítulo 11 se prueba de dos maneras. ¿Okay? Lo primero, en la primera manera en que se prueba es que Dios, o sea, lo que Pedro está diciendo es la manera en la que esto ocurrió. O sea, Dios obró sobrenaturalmente para que el evangelio llegara a Cornelio. Él lo que está diciendo fue el Espíritu Santo el que me guió para que este evangelio llegara a ellos. Esos son los versículos desde el 1 hasta el 14. En todo este recuento de la historia, lo que Pedro está diciendo es, miren cómo ocurrió anteriormente. Él llega allí, él tiene primero tiene un versículo del 4 al 10. Él les cuenta cómo fue la visión celestial. Yo tuve este lienzo que bajaba, que subía. Es curiosa la visión, porque la visión también, ellos no podían tocar estos animales que eran inmundos, porque si no, pues también ellos estaban contaminados. Y Pedro narra de esta manera esta visión, le dice, esto fue lo que ocurrió. Dios dice, no llames tú inmundo a lo que Dios ha limpiado. Dice que esto ocurre, sube al cielo después, y esta voz del cielo que Pedro oye está afirmando lo que le estaba diciendo. Tú no puedes tomar por inmundo aquello que Dios ha limpiado. El primer argumento de Pedro es, yo vi una visión. Dios me dio una visión de este lienzo. Y al principio, imagino, cuando Pedro haya visto esto, pues, o sea, esto estaba relacionado con aquellos que los estaban viendo o los estaban llamando. Esto era una visión de que Dios había limpiado a estas personas. Este es el primer argumento que él está diciendo. Él le dice a todos aquellos judíos que están ahí para tomarle, que están ahí para ver lo que ellos están haciendo. ¿Saben qué? Esto es de Dios. Dios me mandó esta visión y fue lo primero que yo tuve. Segundo, los versículos del 11 al 14, entonces él va también a otro acontecimiento sobrenatural. Fíjense que todo lo que Pedro está diciendo aquí estos son eventos sobrenaturales. Yo tuve esta visión, y después a partir del versículo 11 al 14, él narra cómo un ángel da instrucciones a Cornelio. Y si recordamos toda la historia, recuerden que el ángel le dice a Cornelio, Cornelio está en su casa orando y le dice, manda a buscar por este. Cornelio va y lo manda a buscar. Pedro llega ahí, todo en la manera en la que Dios lo había puesto. Dice que en aquel momento, versículo 11, se aparecieron 3 hombres delante de la casa donde estábamos, los cuales habían sido enviados desde Cesarea. Y fin del versículo 12, como Pedro lo aclara, y el Espíritu Santo me dijo que fuera con ellos sin dudar. Lo otro que Pedro, donde él basa su argumento para decir, sí, el Evangelio ha llegado a los gentiles, es que el mismo Espíritu Santo le dijo a él, ve.
Dios trabajó todo esto en la vida de Pedro para que Pedro pudiese llegar a casa de Cornelio. Pedro nunca hubiese ido si no hubiese tenido esta revelación o esta visión y el Espíritu Santo diciéndole, ve, porque el mismo Pedro no se hubiese relacionado. Estaba en contra de lo que él creía. Él era un judío y entendían cómo estas cosas iban a pasar. Y habían estado por 10 años predicando el Evangelio en Jerusalén, en Samaria, en Judea a judíos. Y muchos de ellos se habían convertido. Habían también algunos gentiles, pero la mayoría en esta primera década del cristianismo eran simplemente judíos. Y estas instrucciones son las que Pedro oye y dice que él va allá. Y cuando llega entonces allá, él entiende cómo a Cornelio también había oído un ángel que le había dicho lo mismo. Versículo 13, él nos contó cómo había visto el ángel de pie en su casa, el cual le dijo, envía hombres a Job. En otras palabras, Pedro está recontando toda la historia para que ellos, estas personas que son los que están al frente de la iglesia, estos apóstoles que están dirigiendo la iglesia, puedan entender de que esto tiene el sello de Dios. El sello de Dios. El hecho de que el Evangelio esté entre nosotros hoy tiene el sello de Dios por la manera en la que ocurrió. Una visión para Pedro, el Espíritu que le dice a Pedro que vaya, un ángel que se le aparece a Cornelio, que le dice las cosas que él tiene que hacer. Y de esa manera, entonces, toda esta historia que ocurre aquí, y el versículo 14 es importante, dice, busca a Pedro, quien te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Tú y tu casa. Y no nos preguntamos, bueno, pero ¿no pudo Dios? ¿No pudo el ángel dar las palabras a Cornelio para que él y su casa pudiese ser salvos? Dios pudo haberlo hecho, pero no ocurrió. Pedro tenía las palabras para que él y su casa pudiese ser salvos. Bueno, esto es una aplicación importante para nosotros en nuestra vida como cristianos. Nosotros tenemos las palabras por las cuales una persona o una familia puede llegar al Evangelio y puede alcanzar la salvación. Solo nosotros la tenemos. En su soberanía, Dios ha querido que los ángeles no entren en esta dispensación a hacer este trabajo. No vemos ángeles en la ciudad de Monterrey predicando el Evangelio, ni yo los veo en Miami, ni los veo en Cuba. Somos nosotros los que tenemos esas palabras. Recuerde por qué viene la fe. Por el oír. ¿Y por oír qué? ¿La telenovela? No, La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Tú y yo conocemos palabras que el Espíritu de Dios puede usar para que una persona venga a la fe en Jesucristo. Esas palabras son el Evangelio de Jesucristo. Las palabras que Pedro tenía para Cornelio era simplemente el Evangelio de Jesucristo. Era decirle, ¿sabes qué? Cristo es el Hijo de Dios, Cristo vino a esta tierra, vivió entre nosotros, Él sufrió, Él murió inocentemente y Él resucitó al tercer día para que tú puedas arrepentirte de tus pecados, creer en Él y venir entonces a tener la vida eterna. Esas son las palabras que tú y yo tenemos. No son mágicas, pero el Espíritu las usa sobrenaturalmente para obrar en el corazón de las personas. Las mejores palabras que tú les puedas decir a un familiar tuyo o a un compañero de trabajo o a alguien con quien estudies son las palabras del mensaje del Evangelio. Son las únicas que conducen a la vida eterna. Son las únicas que usa el Espíritu de Dios para obrar y para entrar en su vida de esa manera. Así que Pedro ha estado entonces diciéndole a este Sanedrín que está ahí, que están juzgando porque él entró a casa de Cornelio y porque comió con ellos. Él está diciendo, ¿saben qué? Esto Dios me dirigió hasta aquí. Todo fue sobrenatural, todo lo que ocurrió fue sobrenatural. Era importante que ocurriera así, porque esta es la manera de que ellos pudiesen certificar y decir, esto viene de Dios, esto es de Dios. Y los gentiles también se les ha dado el acceso
a la vida. Y lo segundo que hace Pedro a partir del versículo 15, del 15 al 16, es decirle, ¿ustedes saben por qué esto también tiene el sello de Dios? Porque el Espíritu Santo vino sobre los gentiles de la misma manera que vino sobre los judíos en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés. Ese es el segundo argumento. El primer argumento es que todo es sobrenatural para que esto ocurra. ¿Ok? Y ha llegado la salvación a los gentiles. Y el segundo es que simplemente los versículos del 15 hasta el 16, al final, él le habla acerca de que el Espíritu fue el que lo hizo. Miren el versículo 15. Cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como lo hizo sobre nosotros al principio. Hay una aclaración en la manera en que Pedro está diciendo lo que ocurrió. Él dice, el Espíritu Santo vino como nosotros. Y oiga, el libro de Hechos está lleno de la obra del Espíritu Santo. En el libro de Hechos vemos muchísimas cosas relacionadas con el Espíritu Santo. Vemos a Pablo y a Pedro, de hecho a Pedro poniendo las manos sobre gente y el Espíritu Santo venía. Vemos muchas maneras en las que ocurrió. Pero, Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 10, el Espíritu Santo viene de la misma manera. Desciende sobre los que estaban ahí. Y por eso vemos en el capítulo 10 que también hablaron en lenguas. Lo que Pedro está diciendo es, de la misma manera que los judíos fueron bendecidos con el Espíritu de Dios para que ellos pudiesen ver todas estas maravillas y se cumpliera la profecía de Joel, es de la misma manera que el Espíritu descendió en casa de Cornelio para que los gentiles también recibieran el Evangelio. Este hecho fue algo que marcó la historia de la iglesia, fue algo que dejó claro para todos los que estaban ahí que Dios era el que estaba hablando. De hecho, en el 16 entonces dice que él se acordó de las palabras del Señor cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y es curioso que Pedro la recuerde en esta historia con Cornelio, porque es un gentil, no es un judío. Y lo que Pedro está diciendo es, esto que Jesús nos dijo, esto que Juan nos estaba diciendo anteriormente, se cumplió hoy cuando el Espíritu Santo descendió sobre una casa de gentiles. Hermanos, nosotros los gentiles, hemos entrado al reino de Dios de una manera oficial. Saben que hoy en día hay por ahí muchos cristianos mesiánicos o muchos movimientos mesiánicos que quieren regresar a la iglesia y quieren ponerle carga a la iglesia de cosas que debemos de hacer que están en el Antiguo Testamento, que son simplemente de judíos. Hay iglesias por ahí que ahora están tocando el shofar. ¿Saben lo que es el shofar? No, yo no tampoco lo sé, no se preocupen. Pero es un instrumento musical que tocaban en el tiempo de Israel y que tocaban en el templo. Y entonces ellos se sienten como que más cerca de Dios o más genuinos porque ellos usan estas cosas. En este pasaje queda claro y demostrado, como vamos a ver después en lo que sigue, de que los gentiles no necesitamos hacer nada para entrar en el reino de Dios, simplemente creer y arrepentirnos de nuestros pecados para poder entrar en él. A nosotros se nos ha concedido también entrar en este reino de Dios. Lo que ocurrió en este evento histórico que Pedro ha estado narrándoles a ellos es algo que impacta nuestra vida hoy. Todos sabemos cómo esta historia termina. En el versículo 17 Pedro concluye, por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder impedírselo a Dios? En otras palabras, lo que Pedro le está diciendo, ¿saben qué? Si ustedes tienen algún problema con esto, vayan y conversen con Dios. Yo no voy a luchar, yo no voy a pelear, yo no voy a hacer nada. O sea, ya Dios me convenció a mí de que esto ha ocurrido. Yo no tengo, como decimos en Cuba, no sé si aquí funciona, vela en este entierro. O sea, yo no tengo nada que ver con esto ya. Ya yo les dije lo que pasó, la manera en que fue autenticado con el Espíritu Santo. Yo no soy nadie para impedir lo que Dios está haciendo. Pedro le está transmitiendo lo que él ha reconocido que es la obra de Dios en los gentiles.
Esto lo vemos una y otra vez en el libro de Hechos también, ¿verdad? Desde el principio, los líderes religiosos han intentado frenar el avance del Evangelio, pero el avance ha continuado. ¿Cómo termina el pasaje? El versículo 18 dice que al oír esto, se calmaron y glorificaron a Dios diciendo: así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a vida. Hermanos, los apóstoles, la iglesia primitiva, aquellos que eran judíos y ven esto que ocurrió, cuando Pedro se presenta delante de ellos, le narra todos estos hechos, le dice lo que ocurrió, cómo ocurrió, ellos concluyen de esta manera: también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a vida. Ese es el arrepentimiento que tú y yo hemos obtenido con el tiempo. Este es el pasaje que nos abre a nosotros, ¿verdad? A que todos los gentiles, personas de toda etnia, de toda nación, venga. Hermanos, el avance del Evangelio es imparable. Más adelante en el libro de los Hechos se nos muestra que los reyes no pudieron parar el avance del Evangelio, tampoco la persecución, ni la misma naturaleza. Aunque el portador del mensaje del Evangelio en el libro de los Hechos muchas veces se encuentra en medio de una tormenta en alta mar, ni aun porque una serpiente venenosa lo muerda, nadie pudo parar el avance del reino. Nada, absolutamente nada puede detener el avance del Evangelio en nuestros tiempos. De hecho, ni los mismos apóstoles pudieron. No tenga temor. Nosotros necesitamos continuar siendo mensajeros de este Evangelio. Las Escrituras confirman todo esto que hemos estado hablando y la manera en que nosotros estamos insertados en este plan. El Evangelio que predicamos es un Evangelio que no hace acepción de personas. Es un evangelio que Dios después de Pentecostés, haya cambiado de opinión para entonces incluir a los gentiles. No, este ha sido el propósito y el plan de Dios desde el principio de los tiempos. Él siempre lo ha querido. ¿Recuerdan la promesa de Abraham en Génesis 21? Él le dijo: en ti, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Todos sabemos que esa simiente es Jesucristo, que a través del mensaje de la obra de Cristo en la cruz a nuestro favor, Dios ha abierto las puertas del cielo para que los gentiles seamos bendecidos. En la simiente de Abraham, que es Jesucristo, nosotros hemos sido bendecidos de toda etnia de este mundo. En Romanos 1, 16 y 17, Pablo también dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder de Dios para salvación ¿a quién? A todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo porque este es el poder de Dios para salvar a las personas, lo que hablábamos ahorita. En Colosenses 3:11, él repite la misma idea. Él dice: no mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado el viejo hombre con sus hábitos y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se ha renovado hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego, judío, circunciso, incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Y finalmente, si usted lee el Apocalipsis y ve esta imagen que el Apocalipsis nos devela, nos enseña acerca de cómo va a ser el tiempo final, en Apocalipsis 5:9, dice: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios gente ¿de dónde? De toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. El día que lleguemos al cielo, nosotros vamos a ver gente de todo lugar en la tierra, de toda etnia.
Y este es el tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Este ha sido el plan de Dios desde el principio y se va a consumar completamente en un momento determinado, sin importar quién se oponga, sin importar quién lo ignore. La pregunta para nosotros es: ¿estamos siendo parte de este plan? ¿Estamos propagando el evangelio a toda persona? Y yo sé que ustedes en la iglesia Piedra Angular aquí en Monterrey, la mejor manera de expandir el reino es esta, mis hermanos, plantando iglesias, abriendo nuevos grupos de personas que adoren a Cristo y puedan ser luz en el lugar donde ellos están viviendo. Lo que ustedes están haciendo y han estado haciendo en el último año es propagando el evangelio de Jesús. Quizás ustedes se sientan, bueno, somos pequeños, no tenemos fuerzas, no tenemos recursos, no tenemos muchas cosas. Pero así fue también en la iglesia primitiva, cuando todo comenzó. Y nosotros tenemos que seguir predicando este evangelio. Hermanos, sí, hubiese sido maravilloso haber vivido cualquiera de estos tiempos pasados de la historia de la redención y haber sido testigos de estas grandes cosas que Dios hizo. Pero yo quiero decirle que nosotros estamos viviendo un tiempo extraordinario en la historia de la salvación. La historia que hemos visto hoy es la historia que ha abierto esta etapa en esta historia de la salvación, donde el testimonio acerca de Jesucristo entra en la fase final para que llegue a toda lengua, a toda tribu, a toda nación. Les voy a dar una pequeña cronología de lo que ha pasado hasta este punto. En el año 42, Marcos va a Egipto y empieza a predicar el evangelio. En el año 47 del primer siglo, Pablo, anteriormente conocido como Saulo de Tarso, comienza su primer viaje misionero a lo que nosotros conocemos hoy como Turquía. En el 50, el Concilio de Jerusalén admite gentiles dentro de la iglesia, el pasaje que acabamos de leer. En el 51, Pablo comienza su segundo viaje misionero, un viaje que lo llevaría nuevamente a lo que hoy conocemos como Turquía y también a Grecia. En el 52, Tomás llega a la India y funda una iglesia que subsecuentemente se convirtió en la iglesia ortodoxa de la India. En el 54, Pablo comienza su tercer viaje misionero y expande el evangelio a otros lugares donde no había ido. En el 60, Pablo es enviado preso a Roma, evangeliza en la isla de Malta después de haber naufragado en un barco. En el 63, José de Arimatea va a Glastonbury en la primera misión cristiana a Inglaterra. En el 66, Tadeo establece la iglesia cristiana de Armenia. En el 69, Andrés es crucificado en Patras, en la península Peloponesia de Grecia. En el 80, se reportan los primeros cristianos en Tunisia y en Francia. En el 100 después de Cristo se reportan los primeros cristianos en Mónaco, Algeria y Sri Lanka. Un misionero va a Arbela, la vieja ciudad sagrada de los asirios. En el 112, Plinio reporta rápido crecimiento del cristianismo en Bitania. En el 150, el evangelio alcanza a Portugal y a Marruecos. En el 167, a pedido de Lucio de Britania, misioneros fueron mandados para convertir a los británicos al cristianismo. En el 174 se reportan los primeros cristianos en Austria. En el 197 Tertuliano escribe que el cristianismo ha penetrado todos los rangos de la sociedad en el norte de África. En el 200 se reportan los primeros cristianos en Suiza y en Bélgica. En el 206 Akbar, rey de Edesa, abraza la fe cristiana. En el 280 la primera iglesia rural emerge en el norte de Italia. El cristianismo ya no es más exclusivo de las zonas urbanas. En el 300, reporta de los primeros cristianos en Gran Corazán, un estimado del 10% de la población mundial en este tiempo es ahora cristiana y parte de la Biblia está disponible en 10 idiomas. En el 304, Armenia acepta el cristianismo como la religión del Estado. En el 306, el primer obispo de Nisibis es ordenado. En el 313, el emperador Constantino emite el edicto de Milán, legalizando el cristianismo en el Imperio Romano.
Y así consecutivamente el Evangelio alcanzó toda Europa, Asia, África, las Américas. El Evangelio llegó tan lejos, pero tan lejos, que en el 1524 el Evangelio llegó a México. Cuando los primeros 12 misioneros franciscanos llegaron acá a la Nueva España, y estos misioneros fueron liderados por Fray Martín de Valencia, eran conocidos como los 12 apóstoles de la Nueva España. El protestantismo llega a México en la década de 1870 con la llegada de las primeras iglesias misioneras como la metodista episcopal y la presbiteriana. La primera iglesia bautista en México se fundó el 19 de abril de 1885, aquí en Aramberri, entre las calles de Juárez y Guerrero, aquí en Monterrey. Abraham no podía imaginar el alcance de la promesa hecha a él. Lo cierto es que el Evangelio está disponible para todas las personas en todo lugar. Lo cierto es que la iglesia piedra angular que está establecida aquí, y en el logo ustedes tienen la primera campana de la primera iglesia bautista que se plantó aquí en esta ciudad y en este país, tienen el peso de seguir predicando este evangelio. El evangelio salió de los judíos, vino a nosotros a través de Cristo, fue predicado por ellos y llegó a nosotros. Hermanos, ¿qué estás haciendo para que oigan el evangelio? Qué bueno que puedan tener esta gran comunidad y esta hermosa comunidad llena de niños, donde ustedes puedan sentirse bien, donde puedan oír la palabra de Dios predicada, donde puedan tener comunión, donde puedan estar orando los unos por los otros. Pero si solo se quedan en esto, nadie allá afuera se va a salvar. Porque Dios usa la predicación del evangelio para atraer a las personas a la fe. ¿Sabían que la ciudad donde viven, toda el área metropolitana de esta ciudad, tiene 5.341.170 habitantes? Y que solo el 10%, solo el 10% se considera cristiana protestante. Y ahí caben muchas cosas. Solo el 10% de esta ciudad. La iglesia Piedra Angular ha sido establecida aquí, no porque es una moda establecer iglesias, sino porque todavía se necesita, esta ciudad necesita el testimonio del evangelio de Jesucristo. Pasando por sus ciudades hasta vi un cartel grande de una obra de teatro de Jesús, que no me acuerdo ni cómo se llama, pero estaba preguntando y lo que me estaban explicando es que es algo que es en contra del evangelio y es para reírse de los cristianos y es para hacerlo. Qué gran oportunidad para predicar el evangelio. Si cada uno de ustedes este año empieza a orar o por un compañero de trabajo o por un familiar o por un vecino o por alguien que usted no conozca para que venga a Cristo y lo traiga aquí, ¿usted sabe qué? Esta iglesia se multiplica fácilmente si ustedes traen uno simplemente en este año. Y no porque crezcamos y no por ser grandes, ese no es el objetivo, no son los números. El objetivo es los millones de personas que viven en esta ciudad y no conocen el evangelio verdadero. No tienen acceso a la vida que viene solo a través del evangelio y solo a través de la fe en Jesucristo. Así que, hermanos, les animo a seguir predicando este evangelio. Les animo a que el hecho de que vivamos en esta tierra, el hecho de que estemos viviendo y estando en este lugar, es porque Dios nos ha puesto aquí para que prediquemos el evangelio. Mientras usted vive, mientras usted trabaja, mientras usted lleva a sus hijos a la escuela, mientras usted estudia, su misión es predique el evangelio. Trae salvación a las personas. Y es lo que Dios está haciendo, reuniendo este grupo de personas para que lo oigan. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias porque podemos ser testigos en nuestro tiempo del gran milagro de ver a una persona venir de las tinieblas a la luz. Gracias porque vivimos en tiempos donde
podemos ver la expansión de tu evangelio y la obra que tú estás haciendo. Te suplicamos, Señor, por la iglesia Piedra Angular, establecida aquí en Monterrey hace 1 año y un poco, para que sientan el celo y la carga de predicar tu evangelio. Ellos han sido establecidos para poder anunciar a esta ciudad acerca de Cristo, de sus bondades y de la salvación que Él ofrece. Ayúdalos, anímalos y permite que ellos puedan hacer esa luz, Señor, para los cuales han sido plantados. Gracias por Cristo, gracias por la salvación que tú nos has regalado y gracias también porque tú nos usas a nosotros para que otros puedan ser salvos. En Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.